Bueno, ¿ustedes sabían que el 85% del proceso de decisión de todo lo que ustedes hagan viene de su subconsciente? En los próximos minutos vamos a entender el porqué de la importancia de la neurociencia y sus estudios. Aún cuando tenemos la libertad de elección con estas nuevas tecnologías, ¿cambiará el derecho en alguna manera con esta nueva ciencia? No cabe duda los conocimientos, no cabe duda que los conocimientos sobre el comportamiento humano van a motivar infinitos cambios en varios ámbitos, incluido el derecho. Entonces, el primero que tenemos es la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. El objetivo básicamente es el estudio del binomio mente-cerebro. Decía el filósofo Kaku Michu que la neurociencia se presenta como una oportunidad para refinar nuestros razonamientos éticos jurídicos y establecer nuevos patrones y criterios sobre cimientos aún más firmes. En otras palabras, ¿cómo a partir de la actividad cerebral se gesta el pensamiento, las emociones o la memoria? Años más tarde, esta misma interrogante pasó al plano del marketing. La pregunta se convirtió ahora: ¿cómo el estudio de los procesos mentales puede ayudar a entender al consumidor? De esta forma surge el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing que todos conocemos, al marketing tradicional. Entonces, las empresas han descubierto que mediante vías más directas pueden llegar a los sentimientos de los consumidores y sobre todo a sus decisiones. Por ejemplo, una cadena de cafeterías aumenta el 55% de sus ventas con simplemente colocar un aroma de café. Ahora, actualmente también muchos cines utilizan ya el olor impregnado del popcorn o las palomitas de maíz. Además, también, por ejemplo, una librería que huele a madera y canela. ¿Esto con qué afán? Esto es con el afán de transmitir a sus consumidores una mejor experiencia, activando una parte de nuestro sistema. Entonces, las empresas actualmente se esfuerzan por hacer que sus productos parezcan aún más valiosos. De hecho, es así como somos, por ejemplo, capaces de pagar más por un Starbucks. Hubo un estudio, un test a sus consumidores en el año 2011 por una revista que se llama Consumer Reports, en donde daban de probar a muchos de sus consumidores el café de Walmart, que de hecho decían que era mucho más rico y costaba la mitad que el precio del Starbucks. Y aún así, esos consumidores preferían tomar el café en Starbucks. Entonces, es así como vemos que la toma de decisiones al comprar algo no es necesariamente un proceso racional, sino más bien emocional. Entonces, la pregunta es, ¿existe la libertad? Diversos científicos no excluyen que en el futuro se pueda llegar a tomar una píldora que motive la fidelidad o la monogamia, mediante un aumento de la oxitocina. Hubo un congreso en Brasil, en el año 2009 en Gramado, que es un estado de Brasil, donde se llegó a afirmar que en un futuro, con un simple análisis de sangre, se va a poder corroborar o ver si una persona tiene química o no con otra. Debemos entender que estos avances pueden ser muy buenos o también pueden ser muy malos. Se puede comparar más o menos como una fábrica de cubiertos o, por ejemplo, que fabrican cuchillos. Esto te puede ayudar y servir para comer, pero al mismo momento también te puede ayudar para herir a una persona. Entonces, todo va a depender de la responsabilidad con la que se utilice en esto. Entonces, existe un investigador estadounidense en neuromarketing que se llama Jürgen Klarik. Él dice que es más fácil venderle a la mente que a la gente. Bajo esta premisa les voy a pedir primero que se borren el paradigma que a mí no me gusta vender. La mayoría de repente acá de los que estamos participando son abogados. No me interesa mucho el tema de ventas. Bueno, yo les digo que esto no es así, porque si no sabes vender, no puedes saber nada de tu negocio y sobre todo cómo atender a tus clientes. Por ejemplo, yo conocí un estudio de abogados, de hecho en Brasil también, que tenía un sistema una área de ventas, de televentas de hasta 12 personas. Ustedes imaginan que el día que este sistema de televentas se caiga, su servicio puede caer hasta el 50% al día siguiente,
Pero ustedes pueden decir, bueno, a mí no me importa, yo puedo tener en mi negocio propio o en un escritorio esta área dedicada a ese tema. Pero si ustedes no conocen a sus clientes, no tienen la llave de su negocio, se van a encontrar de alguna manera secuestrados. ¿Por qué? Porque esto ustedes tienen que saber vender. Si no saben vender, no van a conseguir la comunicación directa con el cliente. No tienen que hacerlo todo el día. Cada uno tiene su espacio o las técnicas el trabajo que tengan que hacer al día. Pero por lo menos tienen que saber vender y hacerlo bien. Estos sabían que esto es lo que pasa con el 80% de los emprendimientos en América Latina, donde tu peor enemigo se puede convertir, puede haber sido tu vendedor o tu socio, porque él al día siguiente o un día puede decirte, si no me aumentas el sueldo, me voy. Si no me aumentas el rango, me voy. Y él que se convierte en tu enemigo y en tu mayor competidor también. Por eso es importante, como les dije, saber vender. Entonces, como ustedes pueden saber, lo que sobra en el mundo ahorita es información. Podemos acceder a ella simplemente de nuestro celular, de la computadora, cualquier tipo de información. Y saber también lo que las personas quieren, pero no saber el por qué lo quieren. Ustedes sabían que de cada 10 comerciales de televisión, solamente 4 cumplen las expectativas. De cada 10 lanzamientos de nuevos productos, solamente 2 funcionan. De hecho, el 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan. Solo el 6% funciona. Entonces, ¿esto qué significa? Esto puede significar que los presidentes, la directiva, la junta de tu empresa simplemente no quiere apostar por innovación. Bueno, es entendible porque hasta un punto es complicado innovar. Requiere de mucha inversión económica también. Pero esta es la manera como tú puedes saber y entender a tu consumidor. Fundamentamos la innovación en lo que la gente nos pide y la gente muchas veces no sabe lo que quiere. Es por eso que Jürgen Clary estaba en contra un poco de los focus group, que es lo que es una técnica tradicional del marketing que actualmente es utilizada hasta ahora, pero ya no, no tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque, como les comenté, ¿no? Los que escogieron comer en Starbucks, tomar el café en Starbucks, podían haber preferido tomar el café o ese era más rico, pero la experiencia que tienen al hacerlo en Starbucks es lo que hace decidirlo, por más que sea el doble del precio. Les voy a pasar unos ejemplos ahora, que no sé si los conozcan, pero que es importante comentarlos para que un poco más entiendan de qué se trata esto del neuromarketing. Por ejemplo, el caso Barbie con las Bratz. Las Barbies son producidos por una empresa que se llama Mattel. Un trabajador de esta empresa, ya muy antiguo, un día que es padre también de dos niñas, fue a dejarlas al colegio, como se debe hacer, ¿no? Ayudar en la casa. Y las dejó y observó el comportamiento de sus hijas, cómo se relacionaban entre ellas, cómo vestían o cómo se llevaban con sus amigas, y es ahí que diseña el prototipo de las Bratz. Este prototipo después lo trata de vender en su propia empresa, hacer que los directivos tal vez apuesten por este prototipo y este nuevo concepto de muñeca. Y por mucho tiempo los de Mattel no quisieron invertir en esto, no quisieron cambiar. También es un poco entendible cómo querer cambiar algo o adicionarlo, que son las Barbies, que era algo que les ha funcionado o les funciona tan bien durante tanto tiempo. Es ahí que esta persona se cansa, este trabajador, y va y le propone este prototipo a otra empresa que no tenía nada que ver con el tema de juguetes, de venta de juguetes, y es en ese momento que esta empresa le compra el prototipo, el trabajador de Mattel renuncia, por supuesto, y se pone a trabajar el prototipo de las Bratz. Y en solamente 5 años consiguieron alcanzar e igualar las ventas de las Barbies. Bueno, ahora, ya para los que son acá abogados, no, se pueden enterar o pueden buscar un poco más el tema. Actualmente Mattel gasta billones de dólares en tratar de que las Bratz vuelvan a formar parte de la empresa de Mattel. Actualmente sigue el proceso. Entonces, ahí vemos cómo la falta de ganas de innovar, de apostar por otro tema, puede jugar en contra también, ¿no? Otro caso
qué es lo que pasó en McDonald's. Allá por el año más o menos 2005 fue que hubo toda esta tendencia de la comida basura, de que hay que comer mejor, más saludable, y es por eso que los directivos, en este caso, sí decidieron apostar un poco e invertir por esta nueva tendencia. Y es que crean el concepto, bueno, en el menú de McDonald's, las ensaladas, las hamburguesas en bajas calorías, algunas, claro, y si bien sus ventas no bajaron, tampoco subieron, se mantenieron igual. No hubo mayor cambio. Sin embargo, ese mismo año, su mayor competidor, que era Burger King, creó las Double Stacker, que actualmente hay triple y cuádruple stacker, y prácticamente en ese año sus ventas fueron exitosísimas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que entre más ensalada comas, más hamburguesa grasosa necesitas. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro necesita algo que le haga daño. Por eso es que cuando uno no entiende mucho este concepto de cómo funciona la mente del consumidor, puede llevar a grandes errores en sus propias empresas y, por supuesto, perder muchísimo dinero. En el neuromarketing existe un principio biológico que se llama el principio del cachorro de la neotenia, que de hecho ha ayudado mucho en esta área del neuromarketing. ¿De qué trata este principio? Básicamente es que nosotros, los humanos y la mayoría de los animales, nacemos con los ojos y la frente grande. ¿Y esto por qué? Simplemente para despertar una parte emocional en el cerebro. En las crías, básicamente por dos razones. La primera, para que no se las coman, y la segunda, para que las cuiden. Entonces, ustedes se han puesto a pensar cómo Mickey Mouse es el personaje o dibujo animado que menos habla y aún así es el más famoso. Los Minions, que como ustedes pueden ver, nunca han pensado por qué les resulta tan adorables, muchos de ellos. Entonces, el Mini Cooper y el Beetle, que lo ven también en la diapositiva, te pueden llamar profundamente la atención. Tal vez no los vayas a comprar, pero te jale el ojo. De hecho, esos dos modelos de carro fueron los primeros que usaron la técnica del cachorro, el principio del cachorro, la neotenia, y funcionaron muy bien. Otro principio biológico es el cual, por una parte, a ver, les paso acá, una parte del cerebro le gusta el peligro, como les mencionaba, que se llama el principio de la indulgencia. Lo seduce esta parte, ¿no? En la parte del cerebro. No tiene un poco de explicación, simplemente lo que sucede. Esto ya son principios biológicos, ¿no? Como les comentaba. Un pequeño caso para que entiendan más cómo sucede, cómo se lleva este principio, es el caso de los cigarros. Los cigarros, el marketing de los cigarros fue prohibido en la televisión, en los comerciales lo sacaron. Pero las ventas no disminuyeron por eso. Entonces dijeron, vamos a poner un letrero, como el que ustedes están viendo aquí, que diga, prohibido fumar o fumar te hace daño, ¿no? Pensaron que con esto de repente la gente podía dejar de fumar un poco y bajar esto por lo que hace daño. Y esto no pasó. Entonces dijeron, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Pongamos estas imágenes horribles, pero que son realidades, de lo que sucede cuando una persona fuma mucho. Y dijeron, con esto no fallamos. ¿Y qué pasó? Nada cambió. Las personas siguieron fumando. Esto es cómo se conoce el principio de la indulgencia. Ahora, dentro del neuromarketing tenemos el término neuroinsights. ¿Qué son los neuroinsights? Se puede llamar a la iluminación o descubrimiento de la mente frente a la solución de un problema o un dilema. No es algo más que la inteligencia intuitiva en acción, cuando el cerebro usa todos sus recursos disponibles y envía un orden determinado en un sentido. Se dice que puede ser comprobable, demostrable, de acuerdo a la zona que escaneas en el cerebro. Entonces, ahora les voy a presentar solamente dos, hay como 12 actualmente, que ya es algo, que ya son científicos, que ya son muy conocidos en la parte empresarial. De hecho, muchas empresas lo utilizan o lo deberían de utilizar, ¿no? Y les voy a contar ahorita solamente dos de los que yo considero pueden ser los que más nos pueden servir a ustedes y ver cómo se maneja esto desde otra perspectiva. Los ojos, lo son todo. Pero para eso les voy a presentar una imagen que quiero que
se detengan a recordar qué es lo primero que observan cuando la miran. Esto. ¿Qué es lo primero que les llamó la atención? Tal vez fue lo que está señalado en rojo. Lo que está señalado en rojo es lo que potencialmente llamó mucho más la atención en las personas, en los consumidores. A ver, y ahora les voy a presentar esta imagen. ¿Qué es lo primero que llamó su atención? ¿Lo recuerdan? Tal vez puede ser un poco el costado de la cara del bebé o la parte, el mensaje de la publicidad. Los ojos lo son todo. Científicamente los humanos miramos primero los ojos. El cerebro tiene una fascinación increíble por ellos. Muchos dicen que son la ventana del alma. Por eso siempre se debe de poner en la publicidad, en este caso el bebé, hacia lo que tú quieres mostrar, hacia lo que quieres vender, hacia lo que quieres resaltar. En la página, de repente si tienen o trabajan en un estudio de abogados o en otra empresa y tienen la página de internet, ya es un básico, lo que tienen que saber es primero qué es lo que quieren resaltar. Y tal vez, y ahí comenzar a utilizar una de las técnicas del neuromarketing, que por ejemplo es el eye tracking, que es como un casco que se coloca encima de la cabeza de cualquier persona, y mediante sensores de calor y puede observar qué es lo primero que tus ojos observan, qué es lo primero que les llama la atención. Entonces, ahí con eso ustedes pueden captar qué es lo que deberían de poner según sea lo que ustedes quieren resaltar en la página de la empresa o el estudio de abogados que tengan. O también sugerirlo. Y esto básicamente es el ejemplo que les he dado. ¿Qué es lo primero que resalta? Comprobando. ¿Y cómo se ha dado esta teoría de los ojos lo son todo? Por uno de los avances de los tests, por el eye tracking, que es este casco que les comento. Otro neuroinsight es la pelota, es un ejemplo de ellos, donde lo sencillo gusta más. La pelota es el juguete por excelencia más simple y que muchas personas les gusta. Ahora hay infinidad de tipos de juguetes, claro, son muy buenos, muy divertidos, muy de moda, pero nada tampoco se puede igualar a la simplicidad de lo que es simplemente una pelota. ¿Por qué? Porque la mejor forma de venderle al cerebro es venderle sin venderle. Entre más información le des, más rápido se desconecta emocionalmente. Por eso es que esta exposición va a ser un poco rápida, no va a ser tan larga. Entonces, de acuerdo a esos neuroinsights, vemos también, para aplicarlo un poco al área legal, que en el año 2004 se marcó un punto de partida importante en la vinculación de la neurociencia y el derecho, con el libro Neuroscience and the Law de Brent Gallard. Básicamente, este libro plasma de forma resumida las deliberaciones que se llevaron a cabo en una reunión con 26 neurocientíficos, juristas, abogados y jueces para resolver los problemas relacionados con los descubrimientos de la neurociencia y cómo estos pueden influir en los procedimientos legales, penales y civiles. Es así como las discusiones sobre este tema han ido en aumento. Este libro tal vez quizá dio lugar a una aproximación de lo que podría ser el neuroderecho en el common law. Creo que este es el momento preciso para resaltar cómo el sistema jurídico anglosajón, o sea, el common law, lleva ventajas al civil law, que es el que actualmente nosotros tenemos, que aún se muestra escéptico frente a este tema, a lo mejor por temor de caminar sobre un plano poco explorado como es este. Nos dice el español Rafael Yuste, uno de los neurobiólogos más influyentes del mundo, que si el cerebro fuese una gran pantalla de televisión, cada píxel sería una neurona. Este español creó en el año 2013 el proyecto BRAIN, que ahí están lo que significa, que fue la iniciativa más ambiciosa, de hecho, en la administración de Obama, y también continúa siendo ahora en el gobierno de Trump. Este proyecto se creó para estudiar el cerebro con los mejores especialistas del mundo, donde se pretende mapear el cerebro humano en toda su dimensión. Su progreso señala, este español, que cambiará el sistema educativo, mejorando la capacidad totalmente de aprendizaje. Y en el ámbito legal, porque comprenderemos por qué una persona comete un delito, por ejemplo. Rafael Yuste, este español, paralelamente no solamente busca avanzar en la parte científica, sino también busca proteger a la humanidad sobre estos avances para que no se cometan violaciones a los derechos o actos ilegales que pueden manipular el cerebro de todos nosotros, de los consumidores.
por lo que propusieron, un grupo de ellos, no solamente fue él, añadir 5 derechos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y fueron estos de acá, a los que los llamó neuroderechos, los cuales van a servir también para proteger al ser humano del mal uso, como les comenté, de lo que estos avances puedan significar. El primer derecho, solamente son 5. Derecho a la privacidad mental. Básicamente, tu mente eres tú y la actividad de tus neuronas. La actividad de las neuronas son el soporte de tu pensamiento y no podrán ser sacados de tu cerebro sin tu consentimiento, no pudiendo utilizarse de forma comercial. 2. Derecho a la identidad personal. Insta a imponer límites a las tecnologías para que prohíban alterar el sentido del yo, tu sentido propio como ser humano. Tercero, a ver acá, derecho a la libre decisión. Garantiza la capacidad de tomar decisiones con autonomía de voluntad y sin ser manipuladas por las neurotecnologías. Cuarto, derecho al aumento de la neurocognición. Quiero comentarles este derecho, hacer una pequeña pausa en porque esto cogió mucho lo que yo estaba no investigando, simplemente leyendo sobre este tema. Porque estas ciencias, más que la parte tal vez, que también va a ayudar a la parte del marketing, de la venta, estas nuevas ciencias van a ayudar a que personas, por ejemplo, con una discapacidad mental o que tengan Parkinson o cualquier otro tipo de estas enfermedades que no hay cura, poder ayudar y entender por qué es lo que esto pasa. Entonces, con eso se aumentaría la neurocognición y con esto tal vez se podría ayudar a resolver los problemas que tienen estas personas. Entonces, y con este derecho, paralelamente, se va a regular que personas que se encuentran bien no utilicen este tipo de nuevas tecnologías o nuevas ciencias. Entonces, por eso se requiere que haya un comité o que sea regulado por el Estado en el que esto ya se normalice, ¿no? Y por último, el quinto neuroderecho, el derecho a la protección de los sesgos, para que los algoritmos y neurociencia no establezcan discriminaciones ni distinciones, ni de sexo, ni de cultura, ni de etnia. Básicamente, para que esta revolución sea canalizada para el bien de la sociedad futura y no lleve a situaciones de mayores desigualdades o crisis sociales, obligando a tomar en cuenta un componente muy importante, que es el ético y jurídico. Vale aclarar que estos neuroderechos todavía no han sido colocados o normados en ningún lado, o sea, por lo menos no en los derechos de las Naciones Unidas. De hecho, si esto hubiera pasado, no hubiera sucedido lo de Cambridge Analytica, que no sé si ustedes lo conocen, que fue lo que pasó con Facebook, lo que dicen que el gobierno o la candidatura de Trump ganó por mucho de esto. No sé si escucharon que hubo todo un tema de denuncias y demandas contra Mark Zuckerberg por haber vendido datos e información a la gente. Entonces, si esto tal vez ya hubiera sido normado, tal vez eso no hubiera pasado, ¿no? Por los que les tienen interés sobre este tema, ya hay una serie en Netflix, o es un documental, no es una serie, por si les interesa, y el nombre en español es Nada es privado. Y bueno, continuando. ¿La neurociencia es entonces o debe ser importante para los abogados? Razones, básicamente. 4, muy simples. Ya se ha venido utilizando los detectores de mentiras, como ustedes saben, el polígrafo. En el Perú no es legal, bajo ciertos criterios, porque el TC, por ejemplo, ha señalado de que cuando se corra peligro la vida o se atente contra el Estado, se puede utilizar, o en un ambiente empresarial, solamente no se utilizaría como un medio de prueba, pero sí tal vez para comenzar una investigación interna. Entonces, no es legal para presentarlo actualmente, pero bajo una sentencia del TC dijeron de que sí, bajo ciertos términos y situaciones se puede utilizar. Entonces, pero básicamente, en Estados Unidos, por cierto, se utiliza bastante el detector de mentiras. Pero lo único que nosotros sabemos del detector de mentiras es que se puede equivocar, ¿no? También nos puede mentir. De hecho, por eso es que con la neurociencia tal vez podamos tener algo más científico y certero de lo que está pasando de repente con el sospechoso, con el posible criminal. Entonces, un juez podría
pedir esto sin violar el derecho a la intimidad? ¿Podría obligar a una persona a pasar por una resonancia magnética sin su consentimiento? ¿Quién manda a quién? Diversas investigaciones nos dicen que no somos tan libres, ya que nuestro inconsciente decide más que nuestra conciencia. El 85% de tus decisiones son tomadas por su subconsciente, lo recuerdo. Entonces, si nuestro comportamiento no es 100% voluntario y podemos reaccionar de manera que no imaginamos, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con los criterios de culpabilidad del derecho penal? Si descubren que un maestro de un colegio tiene tendencias psicópatas, ¿deberían despedirlo de inmediato? Una tendencia no siempre significa que necesariamente se vaya a desarrollar. Entonces, se tendría que esperar que se cometa algún acto ilícito para que sea despedido. Los estudios sobre la memoria dan cuenta de que las cosas no son exactamente como las recordamos cada vez que lo hacemos. Automáticamente comenzamos a modificar nuestros recuerdos. Entonces, ¿qué se hace con los testigos en un juicio? Finalmente, les tengo estas 4 conclusiones. 1. Frente a los riesgos que puede suponer el desarrollo de la neurociencia, debe dejarse en claro que cualquier inquietud respecto a ello no debe hacernos olvidar los innumerables beneficios que puede ofrecernos. Como todo avance tecnológico, todo va a depender del uso que hagamos de ello. 2. El neuromarketing es el resultado de las investigaciones de la neurociencia aplicada, como les comenté, al marketing tradicional. Algunas empresas de nuestro país, como por ejemplo Alicorp, ya están trabajando con estas técnicas del neuromarketing, como por ejemplo midiendo las expresiones faciales no verbales con una de las técnicas de neuromarketing como parte de su herramienta en la investigación de mercado. Tercero, si bien no podemos caer en un mesianismo ni en una neuromoda, no cabe duda tampoco que el comportamiento humano motivará profundos cambios en el derecho. Y finalmente, el derecho está llamado a resolver los diversos casos que se presenten, más allá del especulativo, a velar por los derechos humanos, aprovechando las ventajas de la tecnología para de repente, ahora sí, intentar hacer una sociedad más justa. La ciencia va muy deprisa. El derecho debe apurar los pasos para alcanzarlo. El español Ruiz Martín decía, el derecho de hoy aún aguarda la mayoría de edad de las neurociencias, lo que a nosotros nos lleva a decir que es la hora del neuroderecho. ¿Te subes o te quedas? Muchas gracias. Giancarlo. Muchas gracias, Karen. A ver, algunos de los Me quedo participantes... contigo para ver si hay alguna duda. Sí, a ver, alguno de los participantes que desee realizar alguna pregunta, por favor. A ver, parece que a ver, pueden utilizar alzar la mano o escribir la pregunta por el chat, ¿eh? Unos minutitos a darles. Bien, sí, tenemos a Rocío Rutter. Nos señala, quisiera saber si es posible usar... A ver, acá dice, ¿no? Sí. Quisiera... Okay. Le doy lectura. A ver, quisiera saber si es posible usar este tema con clientes de derecho. Clientes en derecho. Sí, claro. De hecho, ya, como les comenté en la parte del neuroderecho, lo básico que tendrían que hacer primero es saber llegar y qué es lo que quieren vender. De repente, el área donde quieren proyectarse, donde lo que quieren resaltar. Claramente no van a estar utilizando las técnicas de neuromarketing, que son, como les dije, hay el eye tracking, la resonancia magnética con sus clientes, pero sí pueden saber, por lo menos, con alguien de su mismo equipo, qué es lo que buscan, qué es lo que desean, qué es lo que esperan. No solamente teniendo el marketing tradicional de venderlo, como por ejemplo, ahora muchos de los estudios de ahora
no, la mayoría no los grandes, los medianos o las boutiques. Cuando una persona va con su cliente por alguna reunión, usualmente lleva a otro de los socios de otra área que no tiene nada que ver con el tema que están absolviendo. Pero lo lleva ¿por qué? Porque después de la reunión buscan tal vez hacer que este socio de esta otra área, por ejemplo, tributario, se presente ante el cliente para ver si tienen en el futuro o actualmente algún tema tributario que quieran manejar. Entonces, esto es una manera de vender, de saber vender. ¿Y por qué lo digo en estos estudios medianos? Sobre todo, ¿por qué? Porque son los que necesitan tal vez coger más clientes, ganar ellos, porque de ello depende también el ingreso del estudio. Entonces, por eso les dije al comienzo, no sé si lo recuerdan, de que a pesar de que seas abogado, tienes que saber venderte. No solamente basta un almuerzo o que le convides un desayuno en un restaurante o en algún lugar. Tienes que saber venderte en las mismas reuniones. Tienes que saber que puedes llamar a otro socio de otra área, llevarlo a tu reunión que tú tienes pactada y decirle que si tiene alguna duda, que también lo puedes ayudar en esta otra área de tu negocio, de tu empresa, en este caso de un estudio. A ver, Nicolás Ventura, Giancarlo creo que dice, estas técnicas constituyen un medio y esencia, son tan buenas como toda nueva práctica. ¿Qué códigos regulatorios desde el punto de vista ético y legal tenemos? Bueno, de hecho, nuestra Constitución, porque ya prohíbe solamente el uso, gracias ya Nicolás por tu pregunta primero, de hecho, nuestro código, nuestra constitución ya es bastante limitante en beneficio de nosotros, de los peruanos. Por ejemplo, este detector de mentiras, el detector del polígrafo, ¿por qué no es utilizado? ¿Por qué dicen que no puedes utilizarlo como una prueba lícita? ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad de la persona. Porque puedes saber que de repente esta persona no desea, o sea, por ejemplo, una madre que no quiere acusar a un hijo, tal vez no desea utilizarlo y esto atentaría contra su propia libertad. Entonces, actualmente en el Perú es bastante limitante y un poco hasta difícil, diría yo, pero no imposible, me mantengo optimista, de que esto suceda. Pero esto no es muy lejano ni siquiera voy a hablar de Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, ya hay muchos proyectos, de hecho lo tienen como cabezas de neurociencia el proyecto, que ya lo tienen porque ya lo quieren implantar en la Constitución. De hecho, sería el pionero en toda América Latina para incluir este tipo de neurociencias en su Constitución. Nos llevarían una ventaja increíble, porque como les dije, hay que recordar de que esto ya está sucediendo, que no lo queramos aceptar o que tengamos nuestras reservas, que es totalmente entendible, no significa de que esto va a parar. Esto no es de ahora, claramente no lo he descubierto yo, esto ya viene, no es mucho, no es bastante tiempo atrás, pero sí relativamente sus par de años. Entonces, esto es algo que con el tiempo, de hecho decía uno de los científicos, que en los últimos 10 años se ha avanzado más que en toda la historia, en la parte científica. Entonces, es importante ver y actualizarnos y romper un poco las barreras. Yo creo que todo esto, lo que les he expuesto, es muy bueno. Solamente va a ser malo si no lo saben utilizar. ¿Y cómo hacer eso? Simplemente regulándolo, haciendo leyes haciendo leyes básicamente que limiten a las empresas, a la parte privada, que obviamente va a querer. ¿Ustedes creen que no les gustaría saber cómo activar un chip y decir que compren algo o compren aquello? Todavía no es real, por si acaso. Eso ya es un poco no exagerado, eso no existe para que las personas que tengan un poco de miedo sobre esto. Pero, ¿creen que no les gustaría tener ese poder? ¿Ustedes creen que no lo utilizarían? Por supuesto que sí, pero depende del Estado regularlo. Pero el tema es de que se implante, porque esto, como les digo, y para no redundar, ya está pasando. Hay una pregunta de Cecilia Tamayo que hizo antes de Nicolás. ¿Cuál es tu opinión sobre la aplicación del neuromarketing en los estudios de abogados en el Perú? ¿Están preparados? Bueno, como ustedes saben, yo soy abogada.
bastante de mis amigos, creo que algunas aquí presentes también, y básicamente mi familia también es abogada, mi papá, mi hermano, mi abuelo. Y por lo que yo conozco y mi corta experiencia, puedo decir que los abogados no se encuentran, son una de las ramas que están menos preparadas para estos cambios. Yo creo, por si acaso no estoy generalizando, pero yo creo que esto, un poco que no es su tema, no me meto, es con otra gente. Yo creo que un poco eso es por lo que pasa por algunas, no todas, las mentes, ¿no? Como que muchos dirán, bueno, sí, no pueden negar las cosas, lo que está sucediendo, pero más allá de eso, no creo que les interese mucho. Yo creo que se están perdiendo, particularmente en mi opinión, creo que se están perdiendo de grandes beneficios, porque al final los que trabajan, por lo menos en la parte privada, porque la parte pública, los abogados que estén acá, que trabajen en la parte con el Estado, no me queda ninguna duda que esto es un beneficio increíble. Como les dije, lo del tema, sobre todo en el derecho penal, ¿no? O sea, cómo saber si un criminoso realmente dice la verdad o no, si está mintiendo, o abrir investigaciones, muchas de las cosas que están pasando actualmente, cuántas cosas se podrían saber realmente con estas cosas científicas. Y no estoy hablando de un detector de mentiras, que como ya les dije, es un poco voluble, sino con cosas científicas, cómo esto puede realmente ayudar. Eso en la parte pública. En la parte privada, que algunos de acá también son, creo que les ayudaría mucho también económicamente, ¿no? Que al final es lo que también todos esperan. ¿Cómo? Con algunas de las técnicas que señalé, simplemente sabiendo qué es lo que quiere mostrar, vendiendo eso adecuadamente, ya no tanto pasando con los típicos desayunos, ¿no? Con nuestros clientes, sino llevándolos a otro espacio, ¿no? Llevándolos a una parte más real, más objetiva, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, claro, no todos tienen que estar de acuerdo. Bien, tenemos una pregunta que me han hecho llegar por interno de Ruth Díaz. Eh, ¿Existe en el Perú alguna entidad o empresa legal que actualmente ya haya ofrecido algún tema de neuromarketing a sus clientes? ¿Desde cuándo este término se emplea en nuestro país? Ok, bueno, como les comenté, yo conozco dos, que bueno, una de las grandes empresas acá que es Alicorp, que ya lo utiliza. ¿Cómo utilizó una de las técnicas? Usando el eye tracking, que es como casco, que de hecho les cuento un poco rápidamente, que esto fue creado realmente para los soldados en una guerra en Estados Unidos, porque querían saber cómo eran sus emociones, cómo funcionaban, o si cuando se le disparaban, algo sobre eso. Entonces, fue así como después de este invento que fue utilizado inicialmente para eso, fue comprado por las empresas de marketing o los científicos o los investigadores como Jürgen Klerick, que quiso saber un poco más sobre este tema y vieron que también podían ver, así como los soldados claramente, las sensaciones de todas las personas, básicamente los consumidores. Entonces, con esto crearon eso y Alicorp, para responder tu pregunta, lo utilizó. También, por ejemplo, muchas de las empresas de belleza, L'Oreal, por ejemplo, Unique también, no trabajé en Unique, pero tengo bastante comunicación con esa empresa y, por ejemplo, ellos utilizan, les doy este pequeño dato, muchas de las mujeres, cuando entramos a una farmacia, a un supermercado para comprar algo, un shampoo o lo que sea, siempre tenemos, la mayoría, no todas, el afán de oler, ¿no? Siempre queremos oler todo. Entonces, una vez en esta empresa tenían un problema en el momento de la distribución, sellaron la tapita del perfume, sellaron la tapita para que no se abriera, porque habían tenido algunas pérdidas porque simplemente se abría cada rato. Y una persona dijo, bueno, sellemos el shampoo o sellemos la colonia, el perfume, ¿y qué pasó? Sus ventas bajaron. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no podíamos olerlo. O sea, tan simple como eso. ¿Y cómo se llegan a esto lo que les estoy comentando? ¿Por qué? Porque hay observadores, ¿no? De hecho les voy a decir el nombre exacto, de una de las técnicas que es la conducta también de la piel o de el experimento que utilizan poniendo como pequeñas cámaras también, ¿no? En los stands de las colonias, los perfumes, y vean cómo se comporta el consumidor también, ¿no? Es una forma de estudiarlo también.
De hecho, ahora, gracias por hacerme acordar, Ruth, que hubo un experimento que ya es muy conocido, pero que ha sido también otra vez actualizado, que es el experimento de Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Que hace mucho tiempo atrás hicieron esto en las etiquetas, ¿no? ¿Cuál de las personas prefería, ¿no? ¿Cuál, Pepsi o Coca-Cola? Y ahí, muchas de las personas, no todas, pero muchas, preferían Pepsi. Pero al momento que les daban ya la etiqueta y les decían cuál era cuál, decían que se querían ir por Coca-Cola. Después, este experimento fue actualizado ya con las técnicas del neuromarketing, o sea, con las resonancias, con el magnetoencefalografía, donde querían ya ver con algo científico por qué esta decisión pasaba. Entonces, hicieron lo mismo. Les dieron de probar la Pepsi Coca-Cola sin ninguna marca, sin ninguna etiqueta, y escogieron Pepsi. Hicieron esta prueba, esta encefalografía, y después cuando le dieron ya con las etiquetas de Pepsi y Coca-Cola, preferían Coca-Cola, escogían Coca-Cola. ¿Y qué resultado dio? Que al final el poder de una marca, que tal vez como es Coca-Cola, influye mucho al final en tu decisión. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es por qué nuestras decisiones son subconscientes. El señor mayor, 50, 60 años, que va a una tienda de carros y decide, y tiene que comprar un carro. Viene el vendedor de carros y les da un deportivo rojo. Esos que ya todos hemos visto o conocemos. Y el señor le dice, no, con este carro tú vas a resaltar con todos tus amigos, ¿no? Le vende un poco el carro. Pero no solamente eso, con este carro te damos un seguro para toda tu familia. Entonces, el señor, no, agarra y dice, bueno, al final voy a comprar este deportivo porque pienso razonalmente y en verdad, como me da un seguro de familia para mí y para todos, entonces me conviene este carro. Y eso es lo que él quiere pensar. Y lo que piensa también, ¿no? Pero que esa es la parte del 15%, ¿no? Realmente la decisión por la que toma y compra este deportivo rojo llamativo, ¿no? Es por la otra parte, por lo que sentía que con eso iba a resaltar, iba a destacar, ¿no? Entonces, son estos pequeños juegos mentales que nuestro cerebro nos hace, que nosotros queremos creer que tomamos por una decisión por algo, pero no sucede. Y este porcentaje que les comencé diciendo, del 85%, es un dato científico que de hecho fue estudiado, fue hecho en Harvard. De hecho, Harvard dice que no es el 85%, dice que es el 95% de la decisión es con el subconsciente. Pero bueno, crean a Harvard, que es el 95. O sea, pero otras personas dicen que es el 85 y yo, no siendo tan optimista o tratando de ser un poco más optimista con nuestra parte racional, con nuestro cerebro córtex, voy a decir que es el 85. Tenemos una pregunta de Jimena Do Carmo. Señala, ¿crees que debemos insertar estos temas y romper los paradigmas desde el nivel educativo en las universidades? Existe un gran desafío por actualizar las currículas que en otros temas que deban empezar a abordarse en el Perú para los abogados en formación. ¿Es Marcos? ¿Marcos Guamán? No, de Jimena Do Carmo, más arribita está. Ah, ok. Jimena, disculpa que lo vuelva a leer, ¿crees que debemos insertar estos temas y romper los paradigmas desde el nivel educativo? Bueno, mi respuesta, sin lugar a dudas, es que sí. Yo soy abogada, me encanta el marketing. De hecho, el neuromarketing me llama aún más la atención. Es un mundo increíble, realmente es muy grande. Es muy grande, lo que les he dicho no es ni el 5% de eso. Pero bueno, claro que creo y que esto se debería ya ver. De hecho, ¿sabes qué, Jimena? Las universidades que estudian marketing, muchas de ellas, incluido muchas que son conocidas, no tienen el curso de neuromarketing. Entonces, ustedes se imaginan que muchos de los marketeros o los publicistas que salen ahora no tienen ni siquiera la menor idea por su currícula de su universidad que existe esto. O sea, ¿se imaginan cuán desfasados se pueden encontrar al no su universidad preocuparse en llevarles a un curso mínimo del neuromarketing, de lo que está pasando? Es increíble. Para mí
Es súper mal que no haya esto, pero es increíble también cómo esto puede estar sucediendo, que esto avanza muy rápido y también es obligación de las universidades, es un desafío, como tú dices, actualizar sus currículas, ¿no? ¿Qué otros temas que se deben empezar a abordar en Perú para los abogados en formación? Bueno, para mí todos estos temas los abogados llevamos todo tipo de cursos, llevamos hasta contabilidad, que muchos profesores míos a veces se reían un poco, ¿no? Decían, ustedes van a llevar contabilidad para abogados. Ya, ¿quién nos va a enseñar un poco más y sumar? Activo y pasivo, ¿no? Pero yo creo que esto, de todas maneras, tiene que ser algo para todas las carreras, no solamente para los abogados, algo para todas. Porque como les dije, es básico que tú sepas saber venderte, comenzando, partiendo desde ahí. Tienes que saber venderte, si no, no sabes nada, para mí, en mi opinión personal. Buenas noches, Violeta Ramírez me dice, buenas noches, ¿podemos acceder al material? Por supuesto, bueno, lo iba a decir también al final, pero voy a dejar mis contactos también, o me pueden buscar en LinkedIn como Karen Bustinza Lozada, podemos conversar también sobre el tema de lo que desean, es un tema que a mí me apasiona, entonces cuando deseen y simplemente ahí yo les puedo facilitar la información y mucha más, porque tengo infinita. Giancarlo, ¿hay otra pregunta? Sí, arriba de la de Violeta Ramírez hay una de Rocío Rutter. Y en la que Ok. dice, toda la información coleccionada por el neuromarketing, ¿dónde está actualmente almacenada y procesada? ¿Sabes si hay estudios que utilicen o puedan utilizar tecnología de inteligencia artificial para procesar esta información? Ok, vamos por partes. La primera pregunta, bueno, esta información, que es básicamente la que les he dado en mi exposición, no la he cogido más allá que sean libros digitales, porque físicos lamentablemente ahorita no lo tengo, que de hecho yo prefiero hacerlo leer y algo mediante físico. De hecho, Jürgen Klarin dice que que aprendes 35% más si lo haces, si escribes, si lo tocas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ahorita solamente tengo las formas virtuales, que tengo varios libros sobre este tema. De hecho, uno de los que son básicos para entenderlo es el que dije de Neuromarketing and Law, que lo señalé más arriba de mis diapositivas, que lo puedes ver. Y esta información básicamente está ahí, en muchas conferencias, en YouTube, muchos seminarios, en Internet. Básicamente, como les dije, en Internet está todo, incluyendo los libros, que ahora los pueden comprar por si acaso en Amazon, gratis también. Se los pueden bajar gratis muchos de ellos. A ver, Yo otra tenemos la pregunta. pregunta de Marcos Guamán, que señala, doctora, partiendo del ejemplo de los cigarros o del uso de bebidas de gaseosas, ¿usted considera que el neuromarketing digital puede influir en las personas y hacer que tiendan a ser consumidores no racionales, que consuman productos que podrían ser dañinos para su organismo y en desmedro de su salud? Marcos, gracias por tu pregunta. En verdad, sí, la respuesta simple, sí, totalmente. De hecho, ya consumimos muchos productos que son dañinos para nuestra salud. De hecho, hace poco tuvimos, por fin el Congreso permitió que hagan los rombos de saber qué es lo que estamos consumiendo, tener eso ya existía, esas etiquetas ya existían en varios países de la región. Sin embargo, en el Perú, bueno, por otros motivos que no voy a entrar ahorita a hablar sobre ello, no, eso no salía en el Perú, ¿no? Pero ahora ya hay muchas etiquetas, stickers que se ponen en muchos productos donde señalan qué es lo que estamos consumiendo. Y muchas de las cosas que consumimos, por supuesto que son dañinas. No solamente los cigarros, que bueno, eso, ¿no? Sino las gaseosas, los productos que tienen demasiado, eh, eh, unos colorantes, que tienen demasiados productos químicos o conservadores, no sé, para mantener simplemente el alimento bueno, ¿no? Entonces, ¿usted considera que puede influir en las personas? Claro que sí, de todas maneras. De hecho, les cuento algo rapidito. En Estados Unidos que ya se usa esto, hubo una demanda, porque una persona, porque utilizaban este eye tracking, este casco, en los maniquís de tiendas de ropa, ¿no? De juguetes, qué sé yo, y dijeron, y analizaban las conductas de los consumidores, y si estaban registrados en la tienda, les llevaban, o sea, les ofrecían como propaganda que sale en tu computadora cuando haces alguna búsqueda de algo, y les llegó mucha publicidad a esta persona, a esta mujer,
le llegó mucha publicidad de bebés, de ropa para bebé, de pañales. Entonces, ¿y qué pasó? Que esta mujer estaba embarazada, esto es algo real, ¿eh? Lo pueden buscar, estaba embarazada y todavía no le había dicho a nadie de su familia, mucho menos a su pareja. Entonces, y al final llegó tanta información y tanta publicidad a su casa, ¿no? Que hubo, o sea, llegó todo un conflicto, ¿no? Que de hecho por eso hubo la demanda, ¿no? De cómo no hay límites, hasta dónde puede acercarse la empresa privada a querer venderte algo, ¿no? O sea, y cómo nosotros también podemos ser influenciables, o sea, si no hay regulaciones, nosotros sí existe la posibilidad de que una parte de nuestro cerebro nos influencie a comprar o adquirir algo. Dice mucho como, por ejemplo, si te ponen un mensaje todo el día y tú siempre lo lees, tal vez no tanto llamando tu atención, pero pasas por la calle, está la propaganda o la canción y la estás escuchando todo el tiempo, un día tú vas a agarrar y vas a estar en tu música, vas a descargar, vas a entrar a Apple Music o al dispositivo que tengas o a Spotify y vas a de repente descargar esta música, esta canción que se te pegó. Tú dices, pero ¿por qué esta canción si nunca, o sea, ni siquiera me gusta o no es de mis intereses ni mis preferencias musicales? Pero simplemente es porque durante un día, 2 días, te estuvieron metiendo, ¿no?, en la canción por alguna parte de tu subconsciente y tú inconscientemente te la quieres descargar y la descargas. Entonces, ahí se demuestra cómo realmente esto puede influir en nuestro cerebro sin que nos demos cuenta y cómo actuamos y tomamos decisiones sin que tengamos realmente, ¿no?, conciencia de hacerlo, ¿no? Por eso es tan básico regular todo esto. Tenemos una pregunta de Maffer. Eh, Señala, hay quienes creen que el neuromarketing es una especie de manipulación. ¿Usted considera que la parte instintiva, basada en impulsos y emociones, puede ser manipulada? Sí, sí, claro, de todas maneras lo considero. Sí creo que puede ser manipulable, de hecho los seres humanos en sí somos muy manipulables, no solamente por la gente a nuestro alrededor o por las empresas, sino por nosotros mismos. De hecho, como les decía, muchas de nuestras decisiones, la gran mayoría, según Harvard, son de manera subconsciente o sobre lo que nosotros queremos, no queremos pensar, pero que tal vez nuestro subconsciente nos diga que lo tenemos que hacer. Entonces, sí es muy influenciable, sí hay que regularlo y sí es algo que está pasando, ¿no? Tenemos una pregunta por interno de Jorge Delgado. Señala, la neurociencia es una especialidad científica. Esto quiere decir que sigue los pasos de la investigación científica y el prefijo neuro hace referencia al sistema nervioso. ¿Cómo es que influye en el marketing? Bueno, todo surgió, como les señalé, gracias por la pregunta, Jorge, todo surgió porque nació de una simple pregunta, después de, como tú bien dices, de la neurociencia, de cómo estudia el binomio de la mente-cerebro, entonces dijeron, ¿será que estas ciencias o estos estudios se puede aplicar también en los consumidores? Entonces, ¿será que lo podemos implantar en nuestro marketing tradicional? Entonces, haciéndose ese tipo de preguntas fue que llamó la atención y de muchos investigadores o publicistas o marqueteros, como por ejemplo Jürgen Klerk, como lo vuelvo a señalar. ¿Y por qué lo menciono tanto? Porque por lo menos en Latinoamérica y en México, ¿no? Él es muy conocido y es muy respaldado sobre el neuromarketing, todo sobre el estudio de las ciencias y cómo ayudar a la empresa, a la parte privada, ¿no?, y a los propios consumidores. Entonces, pero bueno, ¿cómo nació todo? Básicamente porque dijeron que este nuevo estudio del binomio cerebro podía ser aplicable también al marketing tradicional y ayudar a mejorarlo. De hecho, él comenta de que usar los focus group, si bien se sigue utilizando y se puede seguir utilizando de manera complementar, tal vez no es una manera tal vez muy buena. ¿Y por qué? Porque como les dije en la mayoría de mi posición, la gente no sabe lo que quiere. O de repente cree que sabe, pero en verdad no. O pide algo, por ejemplo, en el yoke. Muchos de ustedes pueden haber entrado al yoke. Siempre hay personas que te hacen un test o te piden hacer unas preguntas, 2 o 3. Una de ellas tal vez me pudo haber dicho, ¿desearías tener un celular con una batería que te dure más de 2 horas? Y yo, por supuesto que sí.
me dan una opción de comprar un celular que tiene una batería que dura tal vez todo el día, como antiguamente era. Y sin embargo, aún así yo voy a preferir comprar otra marca de celular que me dura 2 horas. Entonces, no es racional, no es racional, es emocional, es subconsciente que esto elige. Entonces, en los focus group, ¿qué hacen? Las empresas reúnen este tipo de gente, personas de todo tipo de, ¿no? de distritos, de cultura, y los reúnen y les dicen, le hacen las mismas preguntas y le dicen que le respondan sinceramente qué es lo que desean, qué es lo que quieren. Al final las personas responden qué es lo que quieren y qué es lo que desean, pero responden desde su 15%, desde su parte, desde su mente córtex. El cerebro tiene tres mentes, córtex, límbico y reptil. Rápidamente. El córtex es los 15% de la manera racional. El reptil es la parte más antigua, que es el reptil, y el límbico es la parte más antigua, que es lo que responde a todos nuestros impulsos y nuestras emociones. De hecho, dicen que los hombres tienen la parte córtex mucho más, no desarrollada, sino que utilizan más la parte córtex, la parte racional. Y las mujeres usualmente usamos más la parte límbica y reptil, que es la parte de nuestras emociones. Entonces, en los focus group, volviendo al tema, la gente responde como lo que piensa, lo que sinceramente piensa. Pero ¿qué hacemos cuando muchos de nosotros pensamos una cosa pero hacemos otra? Entonces al final la empresa invierte en base a los resultados de focus group y al final los resultados no son como ellos esperaban. Entonces ahí el publicista o el marketero va a decir, bueno, yo hice caso a lo que decía el focus group, pero bueno, hiciste gastar un montón de dinero a tu empresa, al directorio, simplemente a la compañía. Entonces, no voy a decir en opinión personal, porque en la manera científica, o sea, en la manera del estudio de neuromarketing, dicen que no es recomendable focus group. Yo personalmente creo que en ciertos aspectos sí puede ser por lo menos complementario, pero para lanzar un nuevo producto, para lanzar una nueva idea, se debería tomar mucha más atención e invertir en las técnicas científicas del neuromarketing. Tenemos otra pregunta. ¿Existe algún protocolo que se deba seguir para el uso del neuromarketing en una investigación de mercado? Ok, bueno, esto va a depender mucho del país, porque recordemos de que esto no es algo que esté regulado. Entonces, para que exista un protocolo, tiene que estar por lo menos regulado, tiene que estar normado. Y esto no es así. Por ejemplo, en Perú, esto no existe, lamentablemente. No, confío que se va a implantar. Voy a realmente esforzarme porque esto suceda así, porque realmente creo que es algo muy importante. Pero para que exista un protocolo, lamentablemente, tiene que haber alguna regulación, o por lo menos tiene que el tema estar vigente en una empresa o en un país. En Perú, por ejemplo, ese no es el caso. En Chile, como les comenté, que sí ya hay este tema, que de hecho se quiere incluir en la Constitución de Chile, de todas maneras van a tener que tener un protocolo, van a tener que tener normas, leyes, límites, que van a tener que implantarlo de todas maneras. Tenemos otra pregunta. Señala, en cuanto a la reserva de la información que se obtiene producto del neuromarketing, eh, ¿cómo es la manipulación de dicha información? ¿Puedes repetir la pregunta, Giancarlo, por favor? Sí, bueno, me señalan que en cuanto a la reserva de la información que se obtiene producto del neuromarketing, ¿cómo es que se manipula la información? Ok, bueno, en verdad esa pregunta es un poco más de lo que le señalaba casi a la mitad de la exposición, donde cada información que se obtiene tiene que estar básicamente regulada y no puede tampoco exponerse ante otras empresas. Por ejemplo, los Neuro Insights que les puse, y es algo que ya está comprobado, que ya es utilizado, y ya lo encuentran ustedes fácilmente en Internet. Pero si tienen alguna información que han tenido, por ejemplo, de algún cliente, sería poco ético utilizarlo o exponerlo en alguna plataforma de acceso al público, ¿no? Bien, ¿alguno de los participantes que desea realizar alguna otra pregunta?
Bien, bueno, muchas gracias, Karen, por bueno, mis perritos están ladrando. Bueno, muchas gracias No te preocupes. por tu ponencia el día de hoy. En verdad, hemos quedado satisfechos con el tema del neuromarketing y bueno, y ahora que es una nueva era legal, digamos, para nosotros abogados, ¿no? Cómo tratar de utilizar el neuromarketing ahora también con el tema de la abogacía. Pues bien, muchas gracias, Karen, de parte del Grupo Cavide y de todos los que la complementan, y esperamos verte próximamente por acá. Gracias, Giancarlo, a ti nuevamente, realmente gracias a Cavide. Como te dije, te felicito también por estas nuevas presentaciones. Ya sé que aún vamos a seguir participando en otras ya el próximo mes, pero muchas gracias por el tiempo, gracias a todos los que han estado acá y se han tomado el tiempo de escuchar y saber un poco más sobre el tema. Como les dije, mi nombre es Karen Bustinza y me pueden encontrar en LinkedIn si tienen más interés sobre el tema y también para poder pasarles también las diapositivas. Muchas gracias y ya nos vemos. Chao, Giancarlo. Listo, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, invitarlos también para el día sábado. Asimismo, a todos los participantes que que van a ser parte del día sábado, por favor no se olviden de descargar la aplicación Kahoot. Y si quieren ver el video de esta ponencia, va a estar en nuestro YouTube, así mismo con el Grupo Cavide. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Chao.